En nuestros videos anteriores vimos qué son los egregores, cómo funcionan esas entidades colectivas, qué trampas usan para engatusarte, qué trampas usan para reclutarte como soldados a sus filas. En este video te voy a hablar sobre la historia de los egregores y qué hacen estos egregores para poder alimentarse de ti. Las 3 formas en que se alimentan de ti estos egregores. Bueno, les mando un abrazo a todos y yo soy Daniel Ibrahim, soy músico y terapeuta y voy a estarte guiando en este proceso, en estas series de videos sobre los egregores. Los egregores, como ya vimos en los otros videos, la palabra egregor viene de egregoros, que significa vigilante. Ahora, estos vigilantes tienen sus primeras apariciones en el libro de Enoc, hace siglos. Entonces, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen los egregores en el libro de Enoc? Que es un libro que habla sobre ángeles caídos y sobre una historia, una versión, pues un poco oscura del origen de la humanidad. ¿Todos vienen realmente del inconsciente colectivo? Este concepto de egregor como una entidad que se formó a partir de los pensamientos y emociones y proyecciones de un colectivo. ¿Qué hacen entonces como ángeles caídos? ¿Qué significa este misterio? ¿Hay algo más? ¿Cómo es que se alimentan y sobre todo cómo es que se destruyen estos egregores? Bueno, vamos a ver. En la antigüedad, en la época de Enoc, los egregores aparecen como vigilantes, aparecen como ángeles caídos. Más adelante, durante la Edad Media y el periodo del Renacimiento, esta idea de demonios, esta idea de arcontes, esta idea pasó por el esoterismo, pasó por la nueva luz de otras escuelas como la cábala, como el hermetismo. Todo esto se empezó a fusionar con las ideas religiosas y entonces empezó a entenderse ya no como ángeles caídos, sino como entes espirituales que de alguna manera tienen una participación en la mente del ser humano, podían influir en las mentes de las personas, incluyendo generar mecanismos psíquicos para influir de manera colectiva en las mentes humanas. Más adelante, en el siglo XX y en el siglo XIX, con las ideas de Carl Jung, de la conciencia colectiva, del inconsciente colectivo, de todas estas cosas, se estableció más fuertemente el egregor como una idea de un campo colectivo que de alguna forma tomó vida propia. Y al mismo tiempo empezaron todas estas escuelas ocultistas como los Rosacruces, como la teosofía, como el ocultismo, y se empezó a entender que el egregor podía ser también algo creado a voluntad a través de la magia ceremonial. Entonces, esta entidad autónoma como un egregor pasó de ser un ángel caído a ser fuerzas psíquicas que actuaban sobre la mente, a ser fuerzas colectivas, a ser entes creados por rituales. Esta es la historia de los egregores. Ahora, ¿esto es real que solamente se crea a partir del inconsciente colectivo o hay algo más que está sucediendo detrás de todo esto? Entonces, quédate porque al final me vas a decir qué opinas al respecto. Vamos a entender que los egregores tienen una cosa que se llama astrosoma. Astrosoma, soma cuerpo, astro del mundo astral. Tienen un cuerpo astral. ¿Qué significa esto? Acuérdate que todo es energía y la energía es información. Entonces, desde la perspectiva de la información y desde la perspectiva de la energía, un cuerpo es solamente información y es solamente energía, sea un cuerpo en el plano astral, en el mental, en el emocional o en el físico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todas estas proyecciones del inconsciente colectivo, toda esta, vamos a decir, esta basura, esta sombra, esta parte que no se entiende, esto que se proyecta, esto que no creemos que somos, esto que nos parte, toda esta información que de alguna manera acaba estando en el inconsciente y se va a estos planos mentales, emocionales y astrales muy, muy, muy recónditos y muy ocultos, todo esto que queda en la sombra y se hace una especie, vamos a decir, como de un Gollum, que vive en la cueva, va tomando forma propia poco a poco, porque es la naturaleza de las cosas, empezar a tomar un orden, empezar a tomar
un cuerpo sutil que llamamos astrosoma. A ver, ¿cómo puede ser cierto esto? O sea, ¿cómo puede? O sea, es decir, a ver, Dani, ¿me estás diciendo que un campo colectivo tiene un cuerpo? Sí, es exactamente lo que nos dice el ocultismo. Un campo colectivo, cuando se convierte en un egregor, va tomando una forma física, pero no una forma física en el plano material, una forma física en el plano astral, en el plano mental, en el plano emocional, digamos en todos los planos, excepto el material. Pero aquí es donde está el truco. Le falta el plano material. Por eso el egregor empieza a tomar posesión de los seres que le dieron origen, porque es la manera de encarnar en un cuerpo físico y completar esa encarnación en su totalidad. Entonces, ¿cómo se ve esto? Recordemos que estos egregores están para succionar tu energía. Ese es su cometido. No están para ayudarte, sí, te ayudan, te dan algunos beneficios, pero es como vender tu alma o es como ya les he dicho, son beneficios hechizos. Entonces, cuando uno mira a partir de la percepción expandida, estos egregores se ven como pulpos, se ven como con tentáculos, se ven, pero independientemente de eso, que es solamente una forma, digamos, una visión, una cosa que no tiene sentido, lo que importa es la información que nos está dando esto. Pero tienen un astrosoma, son verdaderas entidades, no es simbólico, es como un fantasma, pero en este caso está hecho por toda esta detritus del inconsciente colectivo. Ahora, ¿cómo los desanclamos? Ok, ya me estás diciendo, Dani, quieren anclarse en mí, ya me dijiste en los otros videos que yo soy como la banderita, como la estatua, como la gorra, el punto de anclaje de todos, soy de todos estos egregores, soy como el soldado en las filas, si es que pertenezco a un egregor, bueno, ¿cómo me lo quito? Ya, ¿no? Quiero saber, pues si ya soy consciente, ya se me quita ya. Híjole, te tengo que decir que no es tan sencillo. Claro, estar consciente de ello es el primer paso y es completamente necesario para desanclarlo. Pero se necesitan herramientas. A lo largo de estas sesiones te voy a ir dando en estos videos ciertas herramientas para que puedas ir por tu cuenta y comenzar a desanclarlos. Obviamente se necesita un proceso también de entrenarse en regresar a ti mismo y obviamente pues las sesiones terapéuticas conmigo o alguno de mis colegas funcionan muchísimo para poder desanclar estas entidades colectivas. El primer paso, evidentemente, es generar esa conciencia. El segundo paso es dejar de alimentar a estas entidades colectivas. Ok, ahora, ¿cómo los dejo de alimentar? Para empezar, ¿cómo es que se alimentan? Ya vimos qué trampas usan para engatusarnos, pero luego, ¿cómo es que hacen para succionar energía? Y aquí van tres formas cruciales que utilizan los egregores para alimentarse de energía. Todo comienza con un movimiento social, todo comienza con esta triada que yo les dije de empezar a agarrarse de los puntos vulnerables de las personas, de las necesidades, carencias, identidad, proyecciones, después dar una solución que no es completa, es una solución hechiza, y después capitalizar sobre los venenos, sobre la ignorancia, la ira, el miedo, la culpa, todo eso. Ok, todo comienza desde ahí, y eso ya lo sabemos. Ahora, las tres maneras en que se alimentan es, la primera, a través de la adoración. Lo que sucede después de que ya el egregor reclutó a todos sus soldados es que estos soldados empiezan a adorar a este egregor. Entonces, la primera forma en que se alimentan es a través de la adoración. La segunda es a través del rito o la repetición. Si cosas que estás haciendo constantemente, por ejemplo, consumiendo constantemente el mismo tipo de producto todo el tiempo, entonces te vuelves sirviente de eso, ¿sí? Piensa en una adicción, por ejemplo. Ok, es un rito también, no necesariamente tiene que ser una ceremonia. Bueno, también puede serlo, pero en este caso la segunda manera de alimentar un egregor es a través del rito, ya sea ceremonial o una repetición. Y la tercera manera es a través de los venenos, de las emociones intensas, de las emociones fanáticas, del todo o nada, del estás conmigo o contra mí, del víctima a victimario. Estos tres son los clásicos tres alimentos de los egregores. Entonces vámonos uno por uno. Primero, esta
vámonos con el ritual. El ritual no es ningún misterio. En el ritual se pueden crear los egregores. Esto se sabe desde la magia ceremonial. Esto se sabe desde estas escuelas ocultistas del siglo XIX y XX que podían a voluntad crear entidades. Entonces, esto es algo que se conoce. Piensa, por ejemplo, durante las famosas guerras del siglo XX, cómo cada uno de los bandos tenía sus brujos, se saben sus nombres, se saben lo que hacían. Todas esas historias se conocen y puedes encontrar la información. Entonces, ¿qué hacían? Crear egregores. Es lo que estaban haciendo. Entonces, el ritual evidentemente puede crear entidades, pero esto conlleva karma. Entonces, es algo que evidentemente no quieres hacer, pero además tampoco quieres participar en eso, ni tampoco quieres ser un soldado en las filas de un egregor. Es nuestra responsabilidad mantener campos colectivos sanos, que nos empoderen a través de los demás, pero que también preserven a la vez nuestro libre albedrío. Entonces, primero eso. Segundo, es nuestra responsabilidad también podernos desafanar de todos esos egregores para dejar de seguirlos alimentando. Recuerda que muchos de estos todavía hoy son creados a partir de ciertos rituales, incluyendo la mercadotecnia, que es un ritualote, ¿no? Entonces, los 3 alimentos. El primero, la adoración. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué prefieres, tu adicción o tu espíritu? Si te la pongo así, ¿qué prefieres, tu adicción o tu espíritu? Recuerda, un egregor funciona como una adicción. Entonces, tenemos que dejar de adorar al Dios falso. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando existe un fanatismo, cuando existe un exceso de símbolos, por ejemplo, cuando hay por ejemplo, si te estás tatuando por todos lados un cierto tipo de símbolo y crees fervientemente en algo, es probable que un egregor por ahí esté actuando contigo. Ajá, entonces, mucho ojo. Pon atención, por ejemplo, en las juventudes nazis. Esto es lo que pasaba. En ese momento, el símbolo, los gestos, los uniformes, todo esto son puntos de anclaje que generaban una adoración. Entonces, en esencia, es adorar a un falso ídolo. Es lo que está pasando. Y esto no es nada más de sectas. Puedes adorar un falso ídolo en el azúcar. Puedes adorar un falso ídolo en una ideología. Puedes adorar un falso ídolo en una organización. Y no te estoy diciendo que no pertenezcas a ciertos grupos, sino hasta dónde. No confundir. Cada vez que tú te inclinas en un altar, te estás inclinando ante tu ser interior o te estás inclinando ante el único. Nada más. No hay otra cosa. Cualquier otra cosa, cualquier otra adoración parte el alma, proyecta hacia el inconsciente colectivo y eso alimenta necesariamente al egregor en cuestión. Entonces, toda adoración alimenta al egregor. Lo siguiente, el ritual o la repetición. Puede ser a través de ceremonia, pero puede ser a través de actos repetitivos. Por ejemplo, piensa en el contenido para adultos. ¿Cuántas veces es una y otra vez y otra vez y otra vez? Entonces esto genera un enganche muy fuerte en millones y millones y millones de personas. Cada vez que hay una repetición de un acto, se genera lo equivalente a un ritual de masas. Y esto está alimentando al egregor. Y lo tercero, y aquí se van a ir para atrás, seguramente te vas a ir para atrás con esto, porque las emociones venenosas alimentan al egregor. Esto quiere decir que no es nada más tu adoración, también el odio. Aquello que tú odias, tú lo estás alimentando. Entonces piensa, por ejemplo, en el tema clásico, tema de género, ¿sí? Por ejemplo, el egregor del machismo versus el egregor del feminismo. Aquello que tú odias, lo estás alimentando. Esto significa que si tú odias a un cierto grupo o una cierta tendencia, estás alimentando ese egregor. Tu odio alimenta al egregor al que odias. Y secretamente estás perteneciendo a esas filas a partir de ser su adversario. Entonces, mucho ojo. Las emociones venenosas alimentan al egregor. El miedo, la culpa, la ira, la ignorancia,
todo ese tipo de proyecciones. Entonces, oh sorpresa, sí pasa esto. Y con esto no estoy diciendo que tienes que estar de acuerdo con todo. Puedes no estar de acuerdo con algo, puedes no estar de acuerdo con todo lo que tú quieras. Pero una cosa es eso y otra cosa es partirte y odiar, proyectar toda tu ira hacia algo, lo cual va a generar necesariamente capitalización de tu ira por parte de un egregor y alimentación del egregor opuesto. Entonces, ¿cómo se hace entonces? Bueno, la adoración, recuerda, cada vez que te inclinas es ante ti, ante el único. No repetir, no estar, limitar. Si realmente te quieres desanclar de un egregor, tienes que limitar la exposición de entrada a ese egregor. Dejar de consumir esas cosas. O por lo menos limitarlo. Dejar de asistir a esas reuniones. Dejar de conectarte con esas personas. Puede ser una eliminación completa o puede ser una eliminación gradual o parcial, según qué tan enchufado y qué tan inmerso estás en un egregor, qué tanto te está poseyendo. Una cosa es pertenecer a ciertos grupos y otra cosa es que ya les estás cediendo tu poder. Si te le estás cediendo de tu poder, mi recomendación es que elimines o limites. Si ya te atrapó como adicción, lo elimines. Y si no, tú vas midiendo hasta dónde te vas acercando a una ideología, a otra, a un grupo, a otro. Porque recuerda, todas estas cosas te están influenciando. Tú no estás decidiendo. Llega un punto en el que esta matriz de información se está insertando como una jaula invisible en ti. Entonces recuerda hasta dónde. No se vende el ser, no se vende el alma. Puedes acceder a cualquier campo que quieras, pero sin venderte. Esa es mi recomendación. Ahora, los venenos. Los venenos necesariamente pueden ser emociones negativas, pero, ojo, también la fe ciega, la esperanza ciega, también es un veneno. Poner todo tu poder en algo, en una ideología, en un líder seductor, algo así, todo eso también es una proyección venenosa, también es una partición del ser. Ajá. Recuerda esto, somos seres interdependientes, no dependientes. Detrás de esto suele haber una gran necesidad de dependencia. Entonces hay que meterse en uno mismo para ir sanando esas partes de carencia y reconocer nuestra naturaleza interdependiente, pero no dependiente. No cedas el poder a nadie. Entonces, recuerda, conócete a ti mismo, es lo principal. Claro, hay técnicas que puedes usar. Una que a mí me encanta es la famosa recapitulación chamánica. Esto lo describieron los chamanes en México y hay muchas maneras de hacer esto. Puedes encontrar información sobre esta técnica en mi canal, pero en esencia es recobrar las partes de ti que han quedado proyectadas en experiencias, en traumas, en situaciones donde de alguna manera me perdí a mí mismo. Entonces, a través de ciertos movimientos o ciertas acciones, vas recuperando esa energía. Eso es el arte de la recapitulación. Y muchas tradiciones lo tienen. En el budismo también existen. Los lamas pueden proyectar tulkas o tulpas. Son partes de ellos mismos, como dobles de ellos mismos, que ya los lamas tienen una maestría impresionante sobre su energía. Entonces, pueden a voluntad proyectar partes de ellos para que hagan ciertas cosas, pero tienen la capacidad de recobrar esa parte. ¿Sí? Es como si te pudieras desdoblar o mandar un doble tuyo a algún lado y recobrarlo. Entonces, obviamente, eso pues es una gran maestría ya de tu campo energético. Claro que la puedes entrenar, pero te tomará un tiempo. Aquí lo importante es hacerse responsable de tus proyecciones. Ve retomando esas partes a ti, ve y busca las herramientas, ahí están. Entonces, regresando a esto, cuando tú logres realmente generar ese manejo de tu propia energía, entonces sí te conviertes en lo que llamamos un magus, un mago, una maga, alguien que puede realmente manifestar y mantener y sostener su propia realidad. ¿Te acuerdas que te di una máxima principal que es conócete a ti mismo? Y después te dije que te iba a dar 3 máximas antiagregores. Ok, la primera es: no pertenezco a ninguna matrix mental, ideológica, tecnológica o social. Soy un ser divino, soy un ser libre, soy un ser soberano. Esa es la primera máxima. Entonces,
tómate el tiempo de escribirla, anotarla para que la estés repitiendo. Te voy a dar ahora la segunda. La segunda es: no actúas por miedo, culpa o veneno o programación externa. No actúas por miedo, culpa, veneno o programación externa. Otra vez, soy un ser divino, soy un ser soberano, soy un ser libre. Entonces, escríbete esa máxima para que la vayas repitiendo. Y bueno, pues si has llegado hasta aquí, yo creo que te interesa mucho este tema. En el siguiente video te voy a hablar sobre los egregores y el destino de la humanidad, cómo han condicionado la historia de la humanidad. Entonces quédate, porque esto es súper interesante, la manera en que nos contamos la historia y lo que realmente estaba pasando desde los planos sutiles. Te agradezco que estés aquí, gracias por estar, por escuchar, por recibir esta información. Sé que mucha gente la necesita. Si conoces a alguien que la necesita, que tú sientas que le puede beneficiar, compártele esta información. Si quieres recibir los demás videos, pues recuerda darle la campanita, activarla, suscribir, darle like y todo eso. Abajo están mis redes y pues bueno, nos vemos en el próximo video.